Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a mostrar algunas razas de perros que están extintas, varias de sus últimas fotos conocidas y por qué acabaron por desaparecer. El perro es la mascota más común en los hogares de todo el mundo, pero las razas también pueden extinguirse si los humanos dejan de interesarse por reproducirlas o ya no les son útiles. De hecho, en la actualidad hay algunas que están en decadencia y podrían quedar extintas en no muchos años, como el alano español, el pinscher alemán o el deerhound. No te despegues, pues todas estas razas son fascinantes y aprenderás muchas curiosidades sobre ellas. Mastín belga. Era una raza originaria de Países Bajos que se utilizaba como perro de tiro. Medía entre 69 y 78 centímetros y pesaba entre 45 y 50 kilos. Se trataba de una raza muy musculosa, con huesos pesados, cabeza grande y cuello grueso. Se les cortaba la cola para que ésta no se dañara cuando tiraban de los carros. Se cree que los mastines belgas descendían de los mastines franceses y la raza era muy común tanto en Bélgica como en Países Bajos, donde además de tirar de carros, repartía leche, mantequilla, carne y verduras, hasta que ese papel se volvió obsoleto en el siglo XX. Se cree que se extinguió a mediados del siglo XX, en parte de los estragos de las guerras mundiales, aunque aún hay personas que creen que sobreviven algunos ejemplares. Dalbo. Era un perro guardián de ganado originario de Suiza. La primera vez que se mencionó esta raza fue en el libro Dalia de Gunno Birilofi Bluterus, de 1632. Muchas historias cuentan que esta raza mataba lobos, se enfrentaba a osos pardos y defendía a los niños que se perdían en el bosque. Un sacerdote local afirmó en 1833 que su perro Dalbo había peleado con un cocodrilo, pues tenía un mordisco de este animal. Y es que estos perros eran bastante pesados, con pelaje largo y grueso, con una altura de hasta 80 centímetros. Se utilizó principalmente para proteger el ganado de lobos, osos y ladrones. Se extinguió en 1870. Terrier blanco inglés. Fue una raza creada en 1860 por criadores a partir de una versión con orejas puntiagudas de los pequeños terriers blancos de trabajo. Se caracterizaban por su color blanco puro y pesaban desde 5 hasta 9 kilos. Esta raza se extinguió un poco antes de 1900 y previo a eso se cruzó con otras razas como el antiguo bulldog inglés, lo que dio lugar al Boston Terrier y al Bull Terrier. Grand Fauvet de Bretaña. Fue una raza de sabueso de Bretaña que se utilizaba para cazar lobos y jabalíes. Eran grandes sabuesos de pelo áspero, denso y corto que fueron famosos por su personalidad rebelde y aunque eran muy buenos cazando lobos y jabalíes, también solían matar ovejas y cabras, algo que no agradaba a sus dueños. Cuando se extirparon los lobos de gran parte de Francia en el siglo XIX, este tipo de sabuesos se volvieron raros. En 1873 se registró que los ejemplares de raza pura eran muy difíciles de encontrar, y en las décadas siguientes la raza se extinguió. Hals-Heller. El Hals-Heller fue una raza criada en el siglo XIX por Thomas Simpson Hall para pastorear ganado en las propiedades de la familia Hall, en el noroeste de Nueva Gales del Sur. Hall cruzó descendencia de un linaje de Border Collie con descendencia de unos dingos que había domesticado. Después de la muerte de Thomas Hall y de la disolución de sus bienes, se mantuvo el interés por criar perros con estándares específicos, así que el Hals-Heller se desarrolló en dos razas de perros contemporáneas, el pastor ganadero australiano y el pastor australiano de cola corta. Norfolk Spaniel. Fue un perro tipo Spaniel que no era ni Sussex ni Clumber. Más tarde la raza se conoció como Springer Spaniel inglés. Su apariencia era como la de un Cocker Spaniel, pero de gran tamaño, y fue utilizada para cazar tanto en agua como en tierra. La raza dejó de existir en 1903 y se convirtió en el Springer Spaniel inglés, una raza creada por el Kennel Club para agrupar a todos los perros Spaniel de este tipo. Perro de agua de St. John. Fue una mezcla aleatoria de perros de trabajo ingleses, irlandeses y portugueses. La raza era muy apreciada por los pescadores porque tenía muy buen temperamento y excelentes cualidades para el trabajo. Eran llamados perros de agua porque les gustaba mucho el agua y porque su pelaje era resistente al agua. Su tamaño era mediano y eran perros fuertes.
parecidos a los labradores ingleses. Tenían manchas blancas en el pecho, la barbilla, las patas y el hocico. Son mencionados en escritos del siglo XVII como perros que acompañaban a los pescadores de Terranova y recuperaban redes de peces. Estos perros empezaron a disminuir a principios del siglo XX y para principios de 1980 se extinguieron. Antes de esto, fueron cruzados con otras razas para crear a los perros perdigueros modernos. Sakhalin Husky fue un perro criado como perro de trineo y algunos también fueron utilizados para la caza de osos. Tenía una estructura esquelética muy fuerte y músculos bien desarrollados. Los exploradores del Polo Sur y los conquistadores del norte de Alaska utilizaron a estos perros en sus expediciones. También fueron utilizados por un breve periodo por el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial como animales de carga. En 2011, solo quedaban 2 ejemplares puros de esta raza, por lo que el criador Sergei Lubik declaró que ya no había suficientes especímenes para proporcionar la diversidad genética necesaria para la reproducción continua. Alano vivió en el norte del Cáucaso, Asia Central y Europa. Se cree que fue desarrollado por los alanos de ascendencia indoeuropea sármata y fue reconocido por su calidad como perro de caza mayor, como perro de guerra y como guardián. Los perros alano blancos podrían ser los ancestros de las razas balcánicas, que influyeron en todos los demás perros blancos de los Balcanes. A raíz de que los alanos occidentales se unieron a los vándalos en sus incursiones por Europa, los perros alanos influyeron en muchas razas de España, Francia, Portugal e Inglaterra, entre otros países, dividiéndose en múltiples razas. Antiguo perro de pelea de Córdoba. El antiguo perro de pelea de Córdoba era un perro indígena de Córdoba, Argentina, que se desarrolló a partir del cruce de diferentes tipos de mastines viejos. Fueron criados con el propósito de usarlos en peleas de perros. Con el tiempo, esta raza se transformó en el perro de caza blanco, también conocido como dogo argentino, que se originó por medio de la cruza de perros de pelea cordobeses con gran daneses, gran pirineo, boxer, bulldog, bull terrier, pointer, lobero irlandés y dogo de Burdeos. Perro pastor de Cumberland. Esta raza estaba relacionada con el Border Collie y otros tipos antiguos de Collie de trabajo. Se cree que es uno de los antepasados del pastor australiano. Su cuerpo era bastante largo y muy ágil, con patas livianas y musculosas. Su pelaje era pesado y denso de color negro con manchas blancas en el pecho, las patas y la punta de la cola. Su altura era de 50 centímetros y su peso variaba entre 18 y 22 kilos. A principios del siglo XX, algunos pastores de Cumberland se denominaban Border Collies, por lo que es posible que hayan sido absorbidos por esta raza. Mastín de Terceira. Era un perro portugués originario de la isla de Terceira que se ubica en los Azores. La raza se utilizaba como perro guardián y descendía del Rafeiro de Alentejo. Una de sus características más notables era su cola extremadamente corta. Su nariz era negra o café y a veces rosada. Medía aproximadamente 55 centímetros. Fue declarado extinto en la década de 1970, pues su reproducción dependía de los agricultores locales. Perro Poi hawaiano. El perro Poi hawaiano era una raza utilizada por los nativos hawaianos como protector espiritual de los niños y también como fuente de alimento. Descendía de los perros polinesios que fueron llevados a las islas hawaianas por los polinesios. Tenía el pelo muy corto y la cabeza aplanada. Se le consideraba un perro lento, de voluntad fuerte y difícil de controlar. La raza se extinguió a principios del siglo XX, cuando la religión nativa fue abandonada y se dejó de comer carne de perro. En 1967, el zoológico de Honolulu intentó recuperarla a través de la crianza selectiva de perros locales y después de 3 generaciones de cruzas nació una hembra que tenía la apariencia de la raza antigua, pero poco tiempo después el programa se suspendió. Antiguo bulldog inglés. El antiguo bulldog inglés era un perro compacto, ancho y musculoso, con una altura promedio de 38 centímetros y un peso de alrededor de 20 kilos. Los historiadores creen que esta raza se deriva de antiguos perros de guerra, como el antiguo mastín o el alano. Tras la aprobación de la ley de crueldad hacia los animales en 1835, en Inglaterra hubo una disminución de las peleas de perros, lo que extinguió el interés de perpetuar esta raza. Aún así, la raza se mezcló con el antiguo terrier inglés, creando una nueva raza que fue precursora del Staffordshire Bull Terrier y del Pit Bull Terrier americano. Dupuy Pointer.
Era una raza de pointer originaria de la región de Poitou, en Francia, que estaba estrechamente relacionada con el pointer inglés. De esta no hemos encontrado fotos, pero sí imágenes. Diferentes historias han intentado explicar el origen de la raza. Una de ellas dice que fue creada por un criador llamado Dupuy de Braques-François, mientras que otra menciona que fue una raza antigua salvada de la extinción durante la Revolución Francesa por un guardabosques llamado Dupuy. Su cabeza era alargada y delgada y era la más alta de las razas braque francesas, con una altura entre 65 y 69 centímetros. La raza no fue muy conocida más allá de Francia y actualmente se considera extinta, aunque hay personas que afirman que todavía quedan algunos ejemplares. ¿Cuál es la siguiente raza de perro que crees que podría quedar extinta? Déjanos saber en los comentarios, me interesa tu opinión. Visita este video sobre últimas fotos de animales extintos para seguir aprendiendo. Si te ha gustado, dale a like, comparte con familia y amigos y suscríbete con la campanita activada para no perderte otros videos como este.